Clase pasada, la idea de la clase de hoy es empezar con interferencia. Vamos a hacer algunos casos sencillos de interferencia y después la mayor parte la dejamos para ondas electromagnéticas, que son todos ondas, o sea, la forma de encarar el tema es el mismo. Y después seguimos con una situación que llamamos batido, de suma de ondas de frecuencias muy parecidas entre sí. Y finalmente encaramos el tema de las ondas estacionarias, unas ondas que llamamos ondas pero que no son ondas porque no se propagan, pero sí son soluciones de la ecuación de ondas, pero que además impactan bastante fuertemente en nuestra vida. Bueno, entonces empecemos con el tema de interferencia. Vamos a empezar por plantear una situación muy sencilla. Son dos ondas iguales que se propagan en la misma dirección, unidimensionales. Lo único que tienen de diferente es una constante de fase, ¿no? Se difieren entre ellas por la constante de fase. Bueno, me adelanté un poco. Sí, una cosa que también quería comentarles antes de empezar a hablar de un caso específico es que recordarles, porque ya lo saben, que para encarar este tema lo que usamos es el principio de superposición, ¿no? Si un medio es atravesado por dos o más ondas provenientes de fuentes independientes entre sí, cada onda se propaga como si la otra no existiese. Entonces, en un instante dado, en un punto dado, el medio responde como todas las ondas, a todas las ondas en simultáneo, y la onda total es la suma de todas esas ondas. Cada punto del medio, entonces, ya se lo dije, ejecuta simultáneamente los mandatos que le llegan por las tensiones elásticas correspondientes a todas las ondas. Entonces, eso básicamente es el principio de superposición, que matemáticamente significa que si tenemos dos ondas que se están propagando en el medio, la onda total es la suma de las dos ondas, porque el medio responde a las dos. Entonces, la interferencia es el resultado de la suma vectorial de estas ondas. Es a eso a lo que le llamamos interferencia, ¿no? Tenemos una cantidad discreta de ondas que está propagándose por el medio y la interferencia es la suma, aunque nosotros en general vamos, salvo en casos de ondas electromagnéticas, vamos a considerar suma de dos ondas, ¿no? Pero del caso de n ondas lo vamos a dejar para más adelante. Para el caso de ondas electromagnéticas, que también puede aplicarse a ondas mecánicas, ¿no? Entonces, la base conceptual es el principio de superposición, el cual se cumple porque existe una propiedad de elasticidad que hace emerger una ecuación de ondas, y eso es el fundamento matemático del principio de superposición. Bueno, y ahora sí, consideremos la suma de dos ondas sinusoidales, como les dije, iguales, excepto por la constante de fase. Así que planteamos las dos ondas, son dos ondas senoidales, pueden ser cosenoidales o un seno o un coseno, lo que cambia es la relación trigonométrica a usar para sumar senos o cosenos o cosas así. Entonces, estas son las dos ondas. La E1 se diferencia de la E2 por la constante de fase, Φ1 o Φ2. La relación trigonométrica que necesitamos acá es, porque tenemos que sumar las dos ondas, ε0 sale factor común y la suma de dos senos, un seno de alfa más un seno de beta. Entonces usamos esto, el seno de alfa más seno de beta es 2 coseno de alfa menos beta sobre 2, seno de alfa más beta sobre 2. Estas relaciones están en cualquier tabla de integrales y esas cosas, están en todos lados, digamos. Así que no hay problema con encontrarse con ellas. Bueno, aplicamos esto y nos da lo siguiente, ¿no? Fíjense que es 2 epsilon 0, porque es este 2 y el epsilon 0, que sacamos factor común, por el coseno de alfa menos beta sobre 2, que es esto menos esto sobre 2, esto se cancela con esto y es Φ1 menos Φ2 sobre 2.
a esto le voy a llamar delta phi, y por el seno de la semisuma, esto sería la semirresta, la semisuma es esto más esto sobre 2, bueno, estos dos son iguales, o sea, me da directamente kx menos omega t, y acá me da como constante de fase la semisuma. O sea, lo que tengo es una amplitud que depende, una amplitud epsilon 0, que sería todo esto, de la onda, que es constante, ¿no? La constante, la amplitud máxima del C para la onda senoidal, que depende del coseno de la diferencia de constante de fase, ¿no? Cuando cambia esa diferencia de constante de fase, cambia esa amplitud. Y la onda es una onda de la misma frecuencia, lo único que cambia es la constante de fase, que es una phi promedio, pero después es una onda de la misma frecuencia. Entonces, una amplitud que depende de la diferencia de fase, que en este contexto por ahí no significa mucho, pero ya vamos a ver que cuando lo aplicamos a contextos reales es interesante. Entonces, para verlo gráficamente, pueden darse situaciones, porque este delta phi, por ejemplo, puede ser un número entero de pi, y entonces el coseno vale 1 y voy a tener una amplitud de 2 epsilon 0. Pero también puede ser un número impar de pi sobre 2, y entonces va a ser 0 el coseno y la amplitud va a ser 0. O sea, pueden darse esas dos situaciones. Acá tengo ejemplificado en estas curvas dos ondas que son tales que están desfasadas en pi, digamos, o en media lambda, ¿no? Un seno lo corremos media lambda y quedan así, enfrentadas, entonces se cancelan mutuamente y lo que tenemos es nada, es interferencia destructiva. Se destruyen las ondas mutuamente. Y en este caso están en fase y se dice que tenemos interferencia constructiva, es decir, destructiva total y constructiva total, porque el delta phi no necesariamente puede estar en estos extremos, puede estar corrida la fase un poquito o más o menos, y la amplitud va cambiando con ese delta phi. Una cosa que también quería hacer notar, que estos, es decir, digamos que estos son perfiles de onda que si yo lo desplazo una lambda, por ejemplo, es el mismo, decía, por eso es n lambda es la diferencia que vemos que tienen que tener de fase, y siempre van a calzar unos con otros, mientras que esto tiene que tener n lambda más una media lambda, digamos, para que estén siempre a contrafase, esa situación. Entonces, delta phi, ahora le voy a dejar más claro eso, pero el hecho de que se dé esta situación, bueno, ya sabemos que es cuando 2n más 1 por pi sobre 2 es igual a delta phi, y el coseno delta, en ese caso el coseno delta phi es 0, y sabemos que es interferencia destructiva, y por el otro lado sabemos que también es interferencia destructiva cuando están así, o sea, las dos situaciones coinciden, aunque matemáticamente todavía no se los he mostrado, pero no es ninguna complicación. Después, en este caso entonces tengo una amplitud 0, y luego si tengo un número entero de pi, que sería esta situación, la amplitud es 2 epsilon 0, la amplitud de la onda. Y después puedo tener situaciones intermedias. Entonces, esta coincide con esta situación, o sea, un número entero de lambda de diferencia de fase, y esta con esta, un número impar de lambda sobre 2 de diferencia de fase. Se ve conceptualmente eso, las matemáticas ahora se las muestro en un ratito. Pero antes quería mostrarles un dibujo, porque yo les planteé dos ondas de igual amplitud. Pueden ser que tengan distintas amplitudes y también esa interferencia, nada más que cuando está en la contrafase, la onda todavía va a tener amplitud distinta de 0. O sea, eso vale, es más complicada la cuenta, digamos, no es tan sencilla porque no tiene la misma amplitud, pero también es un fenómeno de interferencia eso. Nosotros usamos como ejemplo el otro porque queremos rescatar los aspectos esenciales de la interferencia, entonces no queremos complicarnos con que tienen diferente amplitud y cosas por el estilo.
Bueno, entonces consideremos una situación real. Vamos a hacer interferencia con bocinas, ¿no? Una bocina, es decir, esto emite sonido, vamos a suponer que emite una onda con una determinada frecuencia o una determinada longitud de onda. La bocina de lejos puede considerarse un punto y entonces podemos considerar que los frentes de onda son todos esféricos. Y acá he dibujado, hay infinitos frentes de onda, porque para cada valor de la fase tengo un frente de onda, y la fase varía de manera continua, o sea, hay infinitos frentes de onda. Acá he dibujado los frentes de onda que se corresponden con el máximo de amplitud de la onda, ¿no? Entonces, para cada valor, acá está la oscilación, y para cada, de un perfil tengo, y para cada máximo dibujo un frente de onda, ¿no? Y todos estos frentes de onda se están propagando en la dirección radial, ¿sí? Bueno, así caracterizo mi fuente. Para hacer interferencia necesito dos fuentes que generen ondas que interfieran. Y bueno, acá un poco hago un dibujo de la situación, ¿no? Yo tengo, las dos fuentes emiten ondas. Acá he dibujado una situación simétrica donde el recorrido de la onda que va de acá hasta acá es igual al recorrido de la onda que va hasta acá, es decir, el recorrido es R2 en esta y R1 en esta. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, nuestro T igual 0 cuando sale la onda de acá y R igual 0 cuando sale de acá. Entonces, al cabo de un cierto tiempo recorrerá R1 y el cambio de fase será K por R1 y como pasó un cierto tiempo será menos el omega T, ¿no? Entonces, la fase en este punto, en ese tiempo, será K por R1 menos omega T. En el otro caso será K por R2 menos omega T. Y la diferencia de fase entre las dos ondas se va a originar, porque antes en el ejemplo primero no puse cómo se origina la diferencia de fase, simplemente dije tiene constantes de fase distintas. Acá asumimos que tienen constantes de fases iguales también, no nos preocupa eso, pero vemos que se origina una diferencia de fase entre las dos ondas porque ambas pueden tener distintos recorridos. Justo en este caso el recorrido la diferencia de recorrido es cero, o sea, la diferencia de fase es cero. Pero en este caso, si me muevo para un costado o para otra, las distancias recorridas empiezan a cambiar y entonces voy a tener una diferencia de fase que es K por R1 menos R2, ¿no? Entonces, esa diferencia de fase va variando con la posición a lo largo de esta línea, ¿no? O si tengo un plano, a lo largo del plano, bueno, va cambiando con la posición. Si el plano estuviera muy lejos, estos dos rayos serían aproximadamente paralelos y entonces la diferencia de fase lo podría tomar como tomando una línea de esta fuente que corte esta otra línea y sería este pedacito, ¿no? Si fueran líneas paralelas, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Pongan cara de entender. Sí. ¿Se entiende entonces? Bueno, entonces este pedacito no es otra cosa que, bueno, este pedacito dividido esto es seno de tita, por lo tanto, este pedacito es D por seno de tita. Por eso acá ponemos que la diferencia R2 menos R1, la diferencia de camino recorrido por las dos ondas, será aproximadamente igual a D seno de tita, es decir, más igual cuando más lejos de la pantalla, y mirando, por supuesto, en un arco pequeño, ¿no? Es decir, en una zona pequeña. Si me voy infinito de este lado, infinito de este otro lado, mi aproximación se va a parar a los tachos. Pero si miro en una distancia pequeña acá, de manera de garantizar mi ángulo pequeño, entonces o moverme en un arco pequeño de ángulos, entonces yo tengo que R2 menos R1 es aproximadamente igual a D seno de tita, y vimos en el dibujo que esto tenía que ser igual a un número entero de lambdas para estar en fase, o a un número impar de lambda sobre 2, que acá está puesto como m más un medio lambda, pero lo mismo, si multiplico por 2 acá y por 2 acá es un número impar de lambda sobre 2, bueno, si es eso, ahí está la contrafase, acá están dibujadas con la misma fase, acá se suman, acá están dibujadas a contrafase, por eso se restan, y entonces, de acuerdo a dónde me ubico yo, voy a tener situaciones donde está completamente en fase y otras donde están completamente a contrafase, y entre medio situaciones intermedias, ¿no? Pero en algunas tendré cero de intensidad y en las otras tendré cero de amplitud, y en las otras tendré el doble de amplitud.
Bueno, acá tengo otro dibujo de las dos bocinas. He dibujado los frentes de onda como los dibujé acá para una bocina, separados una lambda, ¿no? Porque están todas en el máximo, o sea, en un mismo valor, es decir, voy saltando la fase en 2pi, y entonces siempre corresponden al máximo, y la separación entre esto y esto es una longitud de onda. Así que acá he dibujado dos de estas separados con una longitud de onda, de modo que si se cruzan dos de estos frentes, el frente de onda de una de estas y el frente de onda de la otra, en el corte, en el cruce, van a tener una diferencia en el lambda entre ellas, ¿no? O sea, van a estar en fase. Y por eso en estas líneas celestes, que es donde se cruzan, van a tener amplitud máxima. Las ondas van a tener amplitud máxima. Y entre medio de los dos van a estar a contrafase y van a tener amplitud cero, y después una situación intermedia. Entonces voy a tener zonas que nosotros lo hemos visto en los videos de la primera clase, esos zonas de una amplitud importante y amplitud cero, una amplitud importante, amplitud cero, y así se van intercalando zonas de máxima amplitud y de amplitud cero, ¿no? Que eso es propio de la interferencia. Ahora después les vuelvo a mostrar un video que les mostré en la primera clase. Bueno, y este es el esquema típico de la situación donde más o menos vale la aproximación, quizás inclusive la pantalla debería estar más lejos todavía, donde decimos que si estos son paralelos, la diferencia es aproximadamente igual a D, bueno, si son paralelos es igual a D seno de tita, pero si son más o menos paralelos, que se da para ángulos pequeños, o sea, yo me muevo una distancia pequeña acá, en relación a la distancia de la pantalla, entonces en ese caso vale que yo pueda tomar como diferencia de camino R1 menos R2 a D seno de tita. O sea, el delta I comparado con el L, el delta I donde me muevo tiene que ser mucho menor que este L. Entonces yo tengo que Φ1, la fase Φ1, si empiezo en T igual a 0 acá y R igual a 0, acá será lo que ya les dije, KR1 menos omega T, más una constante de fase. Si queremos ponerle, vamos a ponerle la misma constante de fase para no poner un problema que no me agrega nada. Es decir, tienen la misma constante de fase o 0, las dos 0, lo mismo. La Φ2, la única diferencia que tiene con la Φ1 es el R2, que recorre una trayectoria distinta, entonces Φ2 menos Φ1 sobre 2 es el delta Φ que calculamos antes. Perdón, no entiendo bien qué representa el gráfico. El punto de... El gráfico representa el mismo caso que hemos estado dibujando, lo mismo, por ejemplo, que esto, nada más que la pantalla más lejos. Y los puntos, los puntos rojos son las bocinas, o no necesariamente las bocinas, los puntos fuentes, digamos, ¿no? Pueden ser excitar puntos en una superficie líquida u otras cosas, es decir, dos puntos fuentes de cualquier onda. Ya me salí del ejemplo de la bocina, ¿no? Entonces un esquema general. Me salgo del ejemplo de la bocina, entonces cada uno de estos puntos generan ondas esféricas, también puede ser cilíndricas, vale lo mismo, es decir, el esquema es el mismo, o circulares me refiero, y cada onda recorre una distancia. Cuando miro en un punto, cada onda recorre, es decir, parto de t igual 0 y r igual 0 acá, recorre una distancia, esta R1 y la otra R2, que hacen que tengan al momento de sumarse una diferencia de fase que va a depender de la posición del punto. Entonces, un R2 menos R1 que va a depender de la posición del punto. Acá he escrito las dos fases para un caso y el otro, y el delta Φ sobre 2 es Φ1 menos Φ2 sobre 2, va a ser directamente K R1 sobre R2 sobre 2. ¿No? K R2 menos R1 sobre 2, que esto es el R2 menos R1 es aproximadamente igual a K d seno de tita, o sea, esto lo puedo, perdón, el R2 menos R1 es d seno de tita, y entonces esto lo puedo aproximar como K d seno de tita sobre 2. Luego, esto implica que mi intensidad de la onda, que era 2 epsilon 0 por el coseno de delta Φ sobre 2, ¿no? ¿Se acuerdan
A ver, vamos a... No, la intensidad de la onda, la amplitud de la onda, que era 2 epsilon 0 coseno de delta phi, que este delta phi es phi1 menos phi2 sobre 2, es esto, ¿sí? Bueno, entonces acá es esto, ¿no? El delta phi, que es esto menos esto sobre 2, que me da esto. Y entonces, como la intensidad de la onda es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado, vale para la onda suma de las dos, entonces vemos que la intensidad de la onda es proporcional a un coseno cuadrado, el cuadrado de esto, ¿no? Es proporcional a la amplitud de esta, que es 4 epsilon 0 cuadrado, coseno cuadrado de esto. Pero básicamente quiero ver la dependencia con la variable de posición, que es θ, entonces la intensidad es proporcional a esto, coseno cuadrado de cada d seno de θ sobre 2, y θ me indica el punto donde estoy, ¿no? Yo me voy moviendo, θ va variando, y me indica el punto donde estoy mirando. Entonces con ese punto va variando la diferencia de camino entre las dos, va variando la diferencia de fase, y entonces la intensidad de la onda va variando punto a punto, y obtengo lo que se llama un patrón de interferencia, ¿no? Lo que es la intensidad en función del punto de observación, ¿no? Así que tenemos que la intensidad es proporcional a este coseno cuadrado, y eso se da cuando yo voy a tener los máximos, según esta expresión, y según lo que vimos antes, cuando esto es igual a 2nπ, y los mínimos cuando esto, que es la diferencia de fase, esta kd seno de θ, la diferencia de fase, kd seno de θ sobre 2 es el delta phi, cuando la diferencia de fase es un número impar de pi. Luego esto implica que si nosotros reemplacemos el k, que un poco se los mostré conceptualmente en los dibujos, pero vamos a hacerlo claro, en las fórmulas, si reemplazamos el k por 2pi sobre lambda, me queda eso, y yo acá el 2pi de acá lo puedo cancelar con el pi este y el 2 este, y luego acá tengo un lambda que lo puedo mandar para el otro lado, dividiendo, y finalmente me queda d seno de θ igual a n lambda, o sea, la diferencia de fase igual a un número entero, la diferencia de camino, R2 menos R1, igual a un número entero de lambda, como le había mostrado en los dibujos. No, es decir, antes les había mostrado que era así por más o menos intuitivamente o conceptualmente, pero ahora lo vemos que significa esta condición significa esta. Y la otra condición es similar, es decir, reemplazamos el k por 2pi sobre lambda, cancelamos el pi acá y este pi, y el lambda sobre 2 que tenemos acá lo pasamos como el 2 sobre lambda que tenemos acá lo pasamos como lambda sobre 2, y me queda un número impar de lambda sobre 2. Entonces, esta es la condición para los mínimos, los ceros de intensidad, digamos. Si no tiene la misma amplitud, no son ceros de intensidad, pero son mínimos. Si tienen la misma amplitud las dos ondas, son mínimos. Entonces, este d seno de θ, esta condición d seno de θ en un número impar de lambda sobre 2, me da la condición de mínimos. Para verlo en el dibujo de nuevo, ven acá esta es la condición de máximo, un número entero de lambda es este caso, y acá están separados un número impar de lambdas, sería este caso, ¿no? O si no, acá esto está separado un número impar de lambdas, y acá un número entero de lambdas. Claro, se podría ver como que lambda divide el segmento, pero lambda caracteriza la onda, pero yo veo que cuando están desfasadas, porque es el desfasaje, cuando el camino de una onda, la distancia o desplazo el perfil de una onda en media lambda respecto de la otra, es cuando entran en contrafase. Pero cuando son consecutivas, tengo que poder dividir el segmento en lambdas.
Ah, bueno, sí, es decir, vos, pero no necesariamente, es decir, vos acá tenés dibujado todo el perfil, tenés varias landas, acá tenés una, acá tenés otra, acá tenés otra. Lo que tenés que ver es que cuando desplazo este perfil para acá en lambda, una lambda, lo que viene de acá es exactamente lo mismo que esto y finalmente tengo esta misma situación. Si la desplazo media lambda, voy a tener esta situación. Bueno, entonces esa situación se expresa matemáticamente así, en términos de lambda, o así en términos de, esto es en términos de la diferencia de camino entre las dos ondas, y esto es en términos de la diferencia de fase entre las dos ondas, pero es la misma condición. Bueno, luego si graficamos, acá teníamos que la intensidad es proporcional al coseno cuadrado de esto, es decir, la variable es θ, bueno, podemos poner seno de θ directamente, y entonces graficamos en función de seno de θ la intensidad y es un coseno cuadrado, ¿no? Pasamos de cero de intensidad a máximos de intensidad y lo que vemos es, a ver, cuando acá tenemos que seno de θ tiene que ser n lambda sobre d, el primer n es igual a 0, o sea, el θ igual a 0, o diferencia de fase igual a 0, diferencia de camino igual a 0. Entonces, eso es n0. Después, n1, el seno de θ es lambda sobre 2, n3, el seno de θ es 2 lambda sobre 2, y así siguiendo. Mientras que acá empezamos, el primero, el n0, el primer mínimo, es en lambda sobre 2. Después viene el otro mínimo, un lambda más, sería 3 medio de lambda sobre 2, 5 medio de lambda sobre 2. Y así vamos, acá vamos viendo los máximos, separados lambda sobre d cada uno del otro. Voy para este lado, acá se dice el primer orden, segundo orden, máximo, a ver si me estoy equivocando sí, creo que se habla de orden. El máximo de primer orden, segundo orden, tercer orden, acá viene el primer orden, los órdenes negativos, y acá los mínimos, ¿no? También separados lambda sobre d en θ, pero desfasados una media lambda respecto de los máximos, ¿sí? Una media lambda desfasado lambda sobre 2d respecto de los máximos, ¿no? Acá tengo que mostrarles un video. Este video ya se lo mostré, pero a la luz de la teoría por ahí se puede aprovechar mejor. A little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit. En la aproximación que hicimos, nosotros nos movemos en un arco pequeño, angular, y entonces vemos los máximos sobre un plano y entonces están equidistantes según la variable i, que es tiene que ver con la tangente de θ es i sobre L, y bueno, de ahí lo sacamos, ¿no? Entonces, es dentro de la aproximación que hicimos, pero si tenemos que alejarnos mucho de modo tal que se note el frente de onda esférico, es decir, dentro de la aproximación que hicimos, estas ondas que sumamos se parecen a ondas planas, porque al moverse en un arco pequeño y lejos, una esfera, si yo la mido en un ángulo sólido pequeño, digamos, en 3 dimensiones, se parece a un plano.
Ahora, si resulta que me voy demasiado hacia los costados, ya el efecto del 1 sobre R de la onda esférica o el 1 sobre raíz de R de la onda cilíndrica se empieza a notar. Pero mientras yo me mueva bajo una condición de un arco pequeño de ángulos, eso no lo noto. No tengo que considerar que las ondas son esféricas, ¿no? Porque acá yo estoy considerando, en la cuenta que hice, esa dependencia epsilon 0 sobre R sería o A sobre R o A sobre raíz de R, no la consideré, pero porque yo me muevo en un arco pequeño y los frentes de onda que interfieren los considero como planos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bueno, ahora, vimos este ejemplo de interferencia. En la guía supongo que harán otros problemas. Ahora voy a explicarles un caso que es el que se llama batidos y pulsaciones. Después les explico por qué. Pero que son dos ondas que tienen diferentes frecuencias, ¿no? Es decir, son diferentes pero muy pequeñas, ¿no? Un delta nu que es nu1 menos nu2, este es igual a 2 delta, con delta mucho menor que nu1 y nu2, ¿no? O sea, la diferencia entre las frecuencias es muy pequeña. Entonces aplicamos otra vez, consideramos las ondas que son dos senos, como hoy, y aplicamos la misma relación trigonométrica, ¿no? Es decir, lo que tenemos es 2 epsilon 0 coseno de delta phi sobre de la semirresta de las fases más por el seno de la semisuma, ¿no? Acá tengo los dos senados, acá los he escrito como 2 pi 1 sobre c, pero este 2 pi 1 es el omega, la frecuencia angular, omega 1 dividido c me da el K1, digamos es un K. Y esta otra es el K2, y acá multiplicado por el tiempo, el 2 pi nu multiplicado, esto es una frecuencia angular, es un omega t. O sea, es lo mismo que escribir K por X menos omega t, hacerlo como 2 pi nu X sobre C menos t. Representamos la onda en términos de la frecuencia y escrita así, ¿no? Para que vean que se puede escribir de distintas maneras y eso no los tiene que marear. Bueno, tienen distinta constante de fase, pero fundamentalmente acá lo que importa es que tienen distinta frecuencia. Entonces, cuando aplico el coseno de la semisuma, va a ser todo esto menos esto que está acá con los nu2. Yo puedo sacar acá factor común 2 pi x sobre c menos t, me va a quedar eso por nu2 menos nu1 o nu1 menos nu2, que es delta. Por eso acá pongo coseno de 2 pi delta x sobre c menos t más delta phi, que este es este phi 1 menos phi 2 sobre 2, ¿no? Y acá es la semisuma, o sea que lo que hago es, otra vez saco factor común 2 pi x sobre c menos t y me queda por nu2 más nu1 sobre 2. O sea, acá me queda una frecuencia media, más la semisuma de las constantes de fase. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, una cosa interesante que queda acá es como el producto de dos ondas, porque esto es una función de una fase que es distinta que acá. Acá tiene una frecuencia muy pequeña y esto tiene una frecuencia muy grande. Toda la energía está en esta porque tiene la frecuencia grande, por eso se llama portadora. Es portadora de una información que viene en la amplitud esta que es modulada, ¿no? Esto es un poco el concepto de amplitud modulada, ¿no? Uno manda señales con la portadora haciendo modificaciones en la amplitud, ¿no? Entonces esta es la portadora y esta es la moduladora. Para que quede bien claro qué es cada cosa, el delta phi es la semirresta de las constantes de fase, el phi medio es la semisuma, eso era igual que antes. Acá tenemos una frecuencia media que es nu1 más nu2 sobre 2, que es la de la portadora.
Hay un lambda medio, sería que C sobre nu medio, que es la longitud de onda más chica, porque nu es la más grande. Y la otra, la longitud de la otra, que es grande en relación a esta, que es C sobre delta. ¿Cómo? Esto último es la longitud de onda de esta onda. Para la moduladora sería. La longitud de onda de la moduladora. Ahora vamos a ver dibujos para ilustrar. Entonces, la amplitud, es decir, la moduladora funciona como si fuera una amplitud de la onda, aunque es una onda, ¿no? Que se dice amplitud modulada. Y entonces, como nu es mucho mayor que delta, como les dije, entonces la energía que vimos la clase pasada, que es la proporcional a nu cuadrado, va con la frecuencia, más energía, está fundamentalmente en la portadora, ¿no? Porta la energía. Bueno, y acá ilustramos la situación con curvas. Tengo dos ondas, una rosada y una celeste, con frecuencias levemente diferentes, y como tienen frecuencias levemente diferentes, entonces la diferencia, es decir, el omega t, es decir, a medida que transcurre el tiempo, la diferencia de fase va cambiando, ¿no? Antes, en el caso de interferencia, la diferencia de fase no cambia con el tiempo, cambia con la posición nada más, pero acá cambia con el tiempo. Entonces, esto puede ser T o X, cambia con el tiempo, U cambia con X también, o con las dos, pero también con el tiempo, a diferencia del caso de interferencia. Entonces puede ser que haya momentos en donde las sumas estén en fase y se me sumen, ¿no? Yo tengo un máximo de amplitud, y otros momentos donde estén a contrafase, como donde se me restan. Y lo mismo, puntos. En un dado tiempo hay puntos que están en fase y otros puntos a contrafase. Entonces, finalmente lo que obtengo es una cosa así, como una especie de oscilación con dos frecuencias o dos longitudes. Esta es la longitud media, si esto es X, o es el periodo más pequeño de la portadora, y la de la moduladora es la longitud, si esto es X, la longitud es todo esto, porque acá se repite, es toda la onda, una longitud de onda tengo de la moduladora, o el periodo de la moduladora, ¿no? Esta es de más frecuencia y esta es de menos frecuencia. Bueno, lo que se escucha en esta situación es como una onda de la frecuencia media de las dos, vibrando con una intensidad vibrante, que surge del delta, de la diferencia en frecuencias. Ahora les muestro una situación. Entonces, y muy lenta, y ese es el batido, ¿no? Y acá me viene el mensaje de mostrar video. El video, acá está. El video, alambre de tensión o batida, acá está. Tengo que ponerle volumen. Mostraremos pulsos en ondas sonoras usando estos dos osciladores de audio. Las señales de los Mostraremos pulsos en ondas sonoras usando estos dos osciladores de audio. Las señales de los osciladores serán sumadas y amplificadas para alimentar después esta bocina y el osciloscopio. Los osciladores comienzan con las mismas frecuencias. Ahora disminuiremos la frecuencia de un oscilador. Ahora disminuiremos aún más la frecuencia del oscilador.
Bueno, es lo mismo que les dibujé y les expliqué, y vieron esa vibración de intensidad que notan, es el delta, lo hacen al delta de frecuencia, a la frecuencia delta. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, y vamos... ¿Cómo se manipularía una onda para que sea útil? ¿Cómo? ¿Cómo se utilizaría esto? Y vea, supongo que hay varias aplicaciones, pero yo en mis tiempos más jóvenes solía tocar guitarra, por ejemplo, y cuando tocaba guitarra con otro teníamos que afinar la guitarra, y entonces por ahí por oído empezábamos a afinar una cuerda con la otra, y cuando estaban cerquita y tocábamos las dos, se escuchaba el batido, y digo, no, todavía tenemos una diferencia en frecuencia, y empezábamos a ajustar hasta que no la escuchábamos más. Es una aplicación por ahí no tan práctica, pero bueno, para los músicos es práctica. Y seguramente hay otras situaciones donde que se puede aprovechar, ¿no? Que ahora en este momento no se me ocurren, pero si me pongo a pensar se me ocurren. Pero esa es una. Otra pregunta. Como es la portadora, las leves variaciones en la frecuencia no le afectarían tanto a la portadora. Claro, porque es una diferencia muy pequeña de frecuencia, es decir, Perdón. Sí, no había terminado la pregunta. Y Sí. en cambio para la que sería la onda modulada, que Sí. dobla la amplitud, esa diferencia afecta bastante y por eso afecta la amplitud. Sí, digamos que cada frecuencia, es decir, los tiempos característicos para una y otra son acorde a la frecuencia, es decir, es la inversa de la frecuencia. Entonces, en la portadora yo detecto la onda de sonido. En la otra lo que detecto con mi oído no veo no detecto la onda, sino esas variaciones de intensidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces veamos ondas estacionarias, que ya la vine promocionando bastante, ¿no? Entonces, son ondas, como ya les dije, que no son ondas porque no se propagan, pero son solución de la ecuación de onda. Ustedes, ya saben que la solución general para la ecuación de ondas, ahora estamos tratando todo con modelos unidimensionales, es esta. La idea es, si no se propaga, tiene que tener esta forma, una forma por X, es decir, no combinados dependiendo de una fase como esto, sino una f de X por una g de t, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puede haber una solución de este tipo de la ecuación de ondas? Y para saber, lo que tenemos que hacer es meterla dentro de la ecuación de ondas. O sea, lo metemos acá adentro, ¿no? Esto se llama de variables separables, ¿no? Tengo una función de x y t que se puede escribir como una f de x por una f de t, separar todas las variables. Así que metemos esto dentro de la ecuación de ondas, ¿no? Esta es la ecuación de onda y el epsilon lo metemos acá adentro y nos da esto. Nos da, es decir, para esta derivada temporal, el f de x es una constante y entonces me queda f de x por la derivada segunda de g respecto del tiempo. Y para esta derivada en x, el g de t es la constante, o sea, la saco afuera y me da esto por la derivada segunda de f de x respecto de x. Entonces, si separo toda la parte que depende del tiempo y de x, o sea, paso el g de t acá dividiendo y el f de x dividiendo del otro lado, tengo una función del tiempo. Lo que tiene que pasar para que esto sea solución de la ecuación de onda es que una función del tiempo, para todo tiempo, se iguala a una función que depende del espacio para todo espacio, ¿no? O sea, tiene que ser igual para todo tiempo y espacio, se tiene que dar esa igualdad, lo cual parece algo muy extraño, pero en realidad puede ser, porque si eso es igual a una constante, entonces sí, puede darse. No, si estas dos... Esa omega es una constante cualquiera. Esta omega
Yo acá lo que estoy diciendo es que mi constante es negativa, básicamente. Entonces le puse omega porque yo sé que después la vamos a relacionar con la frecuencia, pero en principio omega cuadrado es una constante, y de modo tal que esta constante me aseguro que sea negativa. ¿Por qué negativa? Porque vamos a ver que si fuera positiva me daría una situación física extraña, imposible, y entonces por eso la pongo negativa. Entonces me planteé una constante cualquiera negativa, la escribo como menos omega cuadrado, esa constante cualquiera negativa, y entonces esto me da lugar a dos ecuaciones, una para el tiempo, para despejar g de t, y otra en x para despejar f de x, que son la misma ecuación pero con distinta constante. Esta tiene omega cuadrado y esta tiene un omega cuadrado sobre c cuadrado. Visto que a esta la llamé omega, a esta la voy a llamar k, pero sigue siendo una constante cualquiera, digamos, ¿no? Es un k cuadrado, que es una constante cualquiera que caracteriza la ecuación en x, y un omega cuadrado, que es otra constante cualquiera, que son negativas las dos y que caracteriza, porque están así, ¿no? Dependen solo de una variable las funciones. ¿Cómo? Cada función depende solo de una variable. Sí, cada función depende de una variable. Esta del tiempo y esta de x. Es decir, por eso nosotros la planteamos así. ¿No se podría cambiar derivada parcial por derivada absoluta? Bueno, sí, está bien. Yo como venía usando derivada parcial desde acá, y porque finalmente mi resultado va a ser el producto de las dos, que va a depender de x, es decir, yo voy a seguir teniendo una función que depende de x y de t, sigo usando derivada parcial, pero sí, podés poner derivada total, porque no dejas nada constante. ¿Sí? Bueno, entonces, estas dos entonces son constantes por ahora, nada más que constantes. Y puedo buscar las soluciones para las dos, son el mismo tipo de soluciones, nada más que estas soluciones van a estar caracterizadas por omega cuadrado y estas por k cuadrado, pero son el mismo tipo de soluciones para ambos casos. Una pregunta, ¿por qué esa igualdad implica que tiene que ser una constante? ¿Es porque de la única manera que se cumple esto es que esto es igual a una constante. Si no, son iguales para todo x. Y para todo x todo el tiempo, sí. Entonces, sí, bueno. Entonces, esto, como les decía, son algo que alude a lo que dije recién, que son ecuaciones iguales, las dos tienen el mismo tipo de soluciones. No termino de entender por qué tienen que ser constantes esas funciones. ¿Por qué? Porque si no es constante no se cumple esto. De la única manera que se cumple esta igualdad es que sea una constante. Si no, porque tiene que ser igual, ponerle que no es constante, es una función del tiempo y de x. Claro, puedes dejar fija una. Claro, ¿no? Sí. A ver, esto sí. Bueno, entonces la solución a la primera ecuación, que son, y la de la segunda también, ¿no? Pero acá depende del tiempo, son combinaciones lineales de exponenciales e a la i omega t, ¿no? Es decir, si yo meto e a la más menos i omega t, la meto en esas ecuaciones, veo rápidamente que son soluciones, y meto cualquier combinación lineal de esto y es solución. Por ejemplo, un seno de omega t es combinación lineal de esto y también es solución. Yo de la g de t me voy a quedar con un seno de omega t, porque con eso alcanza para describir lo que pretendo describir de ondas estacionarias. O sea, voy a proponer que mi g de t es un seno de omega t o un coseno de omega t, puede ser cualquiera de los dos, y con eso ya alcanza para lo que quiero decirles. La otra solución la de en x, que es el mismo tipo de soluciones, serían combinaciones lineales de e a la más menos i kt, sería. La voy a poner más completa, más general, porque necesito rescatar aspectos de esa expresión más general. Entonces lo escribo como f de x a seno de kx más b coseno de kx, ¿no? También podría describir esta de la misma manera, pero no aportaría nada concreto y sí complicaría las cuentas. Entonces, acá sí no me queda otra que presentarla de manera más general. Bueno, entonces,
Estas son soluciones. Una cosa que sí vemos a partir de ahora es que realmente esto es una frecuencia, es decir, por la forma de la solución, es decir, era una constante al cuadrado negativa, bueno, me da una frecuencia. Fíjense que si yo hubiera permitido que fuera positiva, sería un número imaginario, es decir, si la constante, cuando hago la raíz cuadrada de menos la constante, me da un número imaginario, que con este i me da un i cuadrado, y me ofrece soluciones que donde g de t va a tiempo infinito, y también con x infinito va a ir aumentando eternamente. Es como que tendría una onda que saca energía de la nada y va creciendo esa energía, y ojalá existiera, porque tendríamos energía gratis, pero no es una situación física real. O sea, es una situación en la que la matemática no nos sirve para describir la física. Así que nos quedamos con esa constante negativa, que es menos omega cuadrado. Bueno, entonces, mi solución entonces es una epsilon de x de t, que es igual a una a seno de kx más b coseno de kx por seno de omega t. Esa es la solución general, que claramente no es una función de k por x menos omega t, o más omega t, y entonces no se propaga. Esto no se propaga. ¿Sí? Acá, eso es lo que explicaba recién, es decir, yo puedo meter las dos generales, las dos expresiones generales, pero meter esta g de t general no me aporta nada a lo que quiero explicar. Es más bien oscurece lo que quiero explicar. Entonces propongo una solución más sencilla para esta, que puede ser cualquiera de las dos. Yo ahora voy a elegir el seno de omega t, pero da lo mismo si es seno o coseno. Y en esta no, en esta la tengo que poner más general, porque lo que pretendo explicar rescata aspectos de la generalidad de la expresión, ¿no? Bueno, entonces epsilon de xt entonces es esta función, que no es una función de k por x menos más omega t, por lo tanto no se propaga. De hecho, si yo me paro en un punto fijo, lo que voy a obtener es que la amplitud en ese punto fijo va a vibrar a una frecuencia omega, va a oscilar de un máximo a un mínimo, y en cualquier punto me va a pasar eso. Y si mido el perfil a un tiempo fijo, es un perfil que va a estar quieto siempre, digamos, ¿no? Entonces, son ondas que no son ondas estacionarias, le pusieron ese nombre, ya no sé qué nombre ponerle, pero son en realidad vibraciones más que ondas, no se propagan. No son ondas. Y se las llama ondas estacionarias. Bueno, entonces vamos a ver el significado físico, que más o menos lo vemos bien, se los estoy diciendo, pero vamos a enfatizarlo, ¿no? Las ondas estas se pueden excitar en un medio dado, obligando a un punto del medio a quedarse fijo, ¿no? Si yo tengo una cuerda, por ejemplo, y obligo a un punto de una cuerda a quedarse fijo, o tengo una botella y obligo a que tiene una tapa, o un tubo que tiene una tapa, y entonces obligo a la tapa no se mueve, eso va a ser fijo. Es decir, es obligar a que la amplitud sea cero en ese punto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo hago eso y intento excitar ondas ahí, en un principio se van a propagar a ondas, porque se va a dar, pero eso va a durar muy poquito tiempo, y al cabo de ese tiempo lo que voy a tener estas ondas estacionarias, es decir, vibraciones de los puntos materiales. Entonces, también yo las puedo ver como suma de dos ondas iguales que se dirigen en sentido contrario, es decir, dos ondas sinusoidales iguales que se dirigen en sentido contrario. Si yo aplico las reglas de la trigonometría, me fabrico una de estas soluciones. Es decir, eso se convierte en una onda estacionaria. Consideremos que fijamos un punto en x, que llamémosle 0 a ese x, lo fijamos, obligamos a que en x igual 0 la amplitud sea 0.
¿no? Entonces, a ver, miremos la solución general. En x igual 0, esto vale 0, porque seno de 0 es 0, acá vale 1 el coseno, entonces me va a quedar epsilon igual a b por seno de omega t. Pero esto tiene que ser 0 para todo tiempo, porque yo lo obligo a estar fijo a ese punto. Entonces, de la única manera que sea 0 es que b sea igual a 0, o sea, la solución que acepta esa condición que yo puse es a seno de kx por seno de omega t, ¿sí? Y es por eso que acá pongo esto. La solución general me queda como esto, como a seno de kx por seno de omega t. No, como les decía, cada punto del medio oscila como seno de omega t, o sea, con la frecuencia omega, y en cada punto yo voy a tener un valor seno de kx distinto, voy a tener una pendiente distinta, va a estar deformado distinto, y esa deformación también va a ir cambiando con el tiempo. Pero a un tiempo fijo va a ser una determinada que va a depender de x. Entonces, para cada tiempo el perfil es como un seno de kx, ¿no? Entonces, si mido en función del tiempo, voy a tener un seno de omega t. Si mido en función de x, voy a tener un seno de kx, ¿no? En este caso, me paro en un punto y veo cómo varía la amplitud. En este caso tomo una foto de la onda y veo cómo varía con x. El hecho de obligar a un punto a estar fijo hace que otros puntos también estén fijos, aunque yo no los obligue. Es decir, se ve que es por empatía, digamos, para decirlo en términos psicológicos, ¿no? Yo tengo que, si kn es igual a npi, ¿no? En esta expresión, si kx es igual a npi, este seno vale 0 siempre y este epsilon va a ser 0. ¿Sí? O sea, esos puntos también van a ser fijos porque obligué en x igual a 0 a ese punto a ser fijo. Entonces, k por xn es igual a npi. Esto implica 2pi sobre lambda por xn igual a npi. Bueno, de acá tiro el pi, me queda xn es igual a n lambda sobre 2. O sea, desde el punto fijo, cada media lambda, yo tengo otro punto fijo, ¿no? Entonces, cuando fijo un punto, fijo el perfil directamente, ¿no? La onda me queda estacionaria y fijo el perfil, y en ese perfil hay puntos donde la amplitud vale 0 siempre. Entonces, luego, también hay en esos puntos fijos la deformación es máxima, ¿no? Porque son los ceros del seno de kx, son la derivada es un coseno, y ese coseno me va a dar, para esta condición, me va a dar un 1, o sea, voy a tener la deformación máxima, ¿no? Para dejarlo más claro, ¿no? El coseno de kn bajo esta condición, kn es igual a npi, me da 1, y la deformación es la derivada de epsilon respecto de x, que es a por k coseno de kx seno de omega t. O sea, si esto vale 1, es la máxima deformación posible en el perfil, ¿no? Después, para distintos valores, vaya a tener menos deformación que eso. Y a su vez esa deformación también me va a ir variando con el tiempo, pero para un dado tiempo es la máxima deformación posible, eso lo tengo en el punto fijo. Perdón, eso si toca X, ¿no? Eso es un XN definido así. XN son los puntos que van a ser, son los nodos, llamo nodos, que van a estar fijos. Van a estar quietos porque con el punto fijo anclé el perfil y todo el perfil me queda quieto. Y entonces en los ceros del perfil son nodos, no sé, la amplitud de la onda va a ser 0 siempre. ¿Cómo?
No, la amplitud de la onda va a ser cero. Lo que es máxima es la deformación, la derivada de la amplitud de la onda respecto de x. No es cuando yo tengo el seno, es la pendiente máxima en el x igual a 0. Que la pendiente es el coseno, ¿no? Y coseno de pi, de n-pi es igual a 1. Es la pendiente máxima. Pero eso no significa entonces que tendría que ser 0 en la deformación en cada... La deformación del medio es 0, que es la amplitud de la onda. Después está la deformación del pedacito de medio, que es máxima, que es la derivada de epsilon respecto de x. Esta es la deformación relativa. Acordate lo de la clase pasada, ¿no? Cuando vimos que la onda se propagaba, los pedacitos de medio eran empujados, pero también eran deformados por los esfuerzos que los tiraban o los comprimían, y esa deformación era el delta epsilon relativa, era el delta epsilon sobre delta x, y cuando delta x tendiente a 0 era la derivada de epsilon respecto de x. Esa deformación del pedacito de medio es máxima. ¿Entendés o estás perdido? Es decir, vos tenés el pedacito de medio, la onda se va propagando. Cuando llega la onda o lo tironea, primero tiene dos esfuerzos, uno de un lado y otro de otro, y la diferencia entre esfuerzos lo empuja y lo mueve. Entonces, eso es la deformación del medio, la amplitud de la onda, cuánto se mueve el pedacito de medio. Luego, además, como tenés un esfuerzo tirando de un lado y de otro, comprimiendo de un lado y de otro, lo deforma. El pedacito de medio tenía un tamaño delta x al principio y luego tendrá un tamaño delta x más delta epsilon o menos delta epsilon, ¿no? Delta epsilon sería la deformación del pedacito de medio, ¿no? Acordate de que sale la relación de elasticidad de ahí y eso da lugar a que la ecuación de onda emerja. Entonces, ese delta epsilon sobre el delta x, lo que se deformó el medio, sobre el tamaño del medio, me da la deformación relativa, que en el límite, cuando delta x tiende a 0, es una derivada de epsilon respecto de x. O sea que, digamos, esa que está ahí sería una onda de deformación, por así decirlo. Sí, qué sé yo, en una onda de sonido, por ejemplo, la densidad va con eso. La onda en densidad va con eso. Pero tampoco es una onda, porque ahora no se propaga. Pero sí me da la deformación del medio. Esto al cuadrado es proporcional a la energía potencial, a la energía elástica que se almacena en el pedacito de medio deformado, ¿no? Entonces, esto es en los nodos, en los puntos de amplitud 0, de deformación de medio 0, tengo la máxima deformación del pedacito de medio, ¿no? O sea, la máxima, esto máximo. Bueno, también tengo zonas vientres permanentes con deformación nula, o sea que esta derivada es 0 siempre. ¿No? Deformación nula. Esto es cuando el coseno de kx es igual a 0. ¿No? K por xn igual a 0 me lleva a un número impar de pi sobre 2. Que K por xn es un número impar de pi sobre 2. ¿No? K, x del vientre, ¿no? X vientre. KXB es igual a 2n más 1 pi sobre 2. De acá puedo despejar reemplazando esto por 2 pi sobre lambda, ¿no? El pi con este pi se cancela. Este 2 lo paso dividiendo acá, o 2 sobre lambda lo pasa como lambda sobre 2, y este 2 que está acá lo meto acá dentro en el paréntesis y me queda n más un medio lambda sobre 2. Esa sería la posición de los vientres, o sea, entre un vientre y un nodo va a haber un cuarto de lambda, y entre dos vientres, que es entre n y n más 1, digamos, toda esta parte se cancela y va a haber media lambda igual que entre dos nodos. Ahora se los muestro en un dibujo para que lo entiendan más claro.
¿no? Entre dos vientres y entre dos nodos hay media lambda. Y entre un vientre y un nodo, cuarta lambda. Y ahora les muestro un dibujo, ¿no? Acá, cada una de estas curvas es un tiempo dado, ¿no? Esto es un tiempo, la que sigue más abajo es otro tiempo, y otro tiempo son tomadas a tiempos dados. Para un tiempo fijo, yo tengo una de estas, veo que acá, en este punto tengo los nodos y tengo la máxima pendiente, que es la máxima deformación. Y luego acá tengo los vientres de deformación cero, ¿no? La derivada respecto de x, de esto es cero, y entonces el pedacito de medio ahí no está deformado, ¿no? Ni acá tampoco, y tengo la máxima amplitud cuando tengo la deformación, ¿no? Porque es un máximo de amplitud. Y acá tengo, acá no, todavía, a ver, sí. No, primero quiero decir algo así. Hay un instante en que la deformación de todos los puntos es nula. O sea, epsilon igual a 0 en todo el perfil. ¿No? Ese instante es cuando omega t, seno de omega t es igual a 0. O sea, omega t es un número entero de pi. Ahí tengo 0 energía cinética. No, cero energía cinética. Tengo 0 energía potencial en ese caso. Si epsilon es igual a 0, tengo 0 energía potencial, porque no tengo ninguna deformación. Pero veamos qué pasa con la energía cinética. La energía cinética es la derivada del epsilon respecto del tiempo, ¿no? Que era a seno de kx, seno de omega t, derivado respecto del tiempo. El seno de omega t me da un coseno de omega t por omega, al derivar el seno de omega t por el tiempo, ¿sí? ¿Lo ven? O si no les muestro la expresión. Acá, si yo derivo esto respecto del tiempo, es un coseno de omega t por omega. Entonces, esto es la velocidad. Y lo que veo es que cuando omega es npi, omega t igual a npi, el coseno vale 1 y la velocidad es máxima. O sea, tengo 0 deformación y máxima velocidad. O sea, 0 energía potencial, 0 energía elástica y máxima energía cinética. Entonces B es la máxima posible en cada punto, ¿no? Porque acá también varía con X. Luego hay un instante en que todos los puntos están quietos. O sea, la velocidad es 0, que es cuando omega t es un número impar de pi sobre 2. Y eso me lleva a que la amplitud de la onda, esto vale 1, el seno de omega t, que la deformación, acá dibujé la deformación, no la amplitud, pero es una situación en que la deformación es máxima en todos los puntos. También la amplitud de la onda, ¿no? Pero porque la amplitud va con el seno de omega t, el seno de omega t es máximo. Entonces la amplitud y la deformación, ambas son máximas. Pero acá quería destacar lo de la deformación porque tengo máxima energía elástica, eso significa, y 0 energía cinética. Entonces, la cosa va oscilando, ¿no? Entre energía potencial máxima y 0 energía cinética y viceversa, ¿no? Tengo un vibrador, un oscilador, como un resorte, en cada punto tengo como si fuera un resorte vibrando, digamos, ¿no? O un péndulo, cualquier vibrador de esos, es eso. Es decir, no es una onda, sino es un vibrador, un oscilador, ¿no? Cuando tengo una cuerda de guitarra, que son ondas estacionarias, las que se establecen y generan ondas de sonido, son vibraciones que estimulan las ondas de sonido, son la fuente de las ondas de sonido, pero no son ondas.
Esto no significa que en la cuerda no se puedan propagar ondas, porque cuando yo excito, inmediatamente hay ondas que se propagan, pero eso ocurre en un tiempo cortísimo. Enseguida se establece la onda estacionaria, es lo que sobrevive, lo demás se disipa por las condiciones de contorno fijas, ¿no? Que en la guitarra ya vamos a ver, son 2 puntos fijos, pero ahora pasamos a eso. Entonces la onda estacionaria está empotrada en los nodos, para decirlo así de manera, una imagen fuerte, ¿no? La energía no se propaga, la energía oscila entre toda elástica y toda cinética, es un oscilador, como el péndulo o el resorte, y acá vemos un dibujo dinámico de una onda estacionaria, ¿no? Es decir, en algún momento se queda quieta, que es en los extremos, y en algún momento tiene la máxima velocidad, ¿no? Entonces va oscilando, cada punto va vibrando entre una amplitud máxima diferente, ¿no? Porque el punto de acá vibra entre esta amplitud y el de acá entre esta y esta, pero va oscilando a una frecuencia omega, ¿no? Y va pasando de energía cinética a potencial. Tengo otro más, sí. Sí, son 2 los que tengo que mostrar. Hay otro más que se visualiza más como una onda que viene y una onda que va, que es ondas estacionarias, creo que es este. No, este es el que les mostré antes. No, acá es una onda que viene y una onda que va, y vemos cómo la suma da una onda estacionaria. Eso lo pueden mostrar matemáticamente de manera sencilla, sumando las ondas. Bueno, vamos a sacarlo antes que se hipnotice. Bueno, veamos la situación de ondas estacionarias en gases. No, nosotros tenemos que, ya vimos antes, y graficamos la onda de desplazamiento, ¿no? Sabemos que en los gases, en el seno de gases y líquidos también, hay una onda de desplazamiento asociada a una onda de densidad y a una onda de presión. La onda si esta es una parte del perfil de la onda de desplazamiento, vemos que cuando tiene amplitud máxima la deformación es nula, la pendiente es nula y el pedacito de medio no está deformado, eso significa que no está ni comprimido ni dilatado y es un nodo de densidad, o sea, un máximo de amplitud está relacionado con un nodo de densidad y de presión, mientras que en los ceros de amplitud de la onda de desplazamiento la pendiente es máxima, o sea, o mínima, digamos, yo en ese caso tengo máximos o mínimos de densidad, porque o el cilindrito está lo más estirado o lo menos estirado, o lo más comprimido, digamos. Entonces, en esas situaciones, esta es pendiente negativa, o sea, está dilatado el cilindro, porque es menos la derivada de epsilon respecto de x, el delta rho, entonces está dilatado, y en la situación de que esta pendiente fuera positiva, estaría comprimido. Entonces, ahí tengo lo que sería máximos de densidad y o mínimo de densidad, y acá tendría ceros de densidad y acá también, porque ¿cómo? Bueno, cero de la onda de densidad, delta rho, es decir, delta rho menos rho cero, digamos, tendría rho cero, pero ceros de delta rho. No, porque la onda vibra en torno a un rho cero, ¿no? Entonces, la onda de presión barra densidad están desfasadas en un cuarto de onda respecto a las de desplazamiento, ¿no? Es decir, uno es la derivada de la otra, ¿no? El delta rho es proporcional a la derivada de epsilon respecto de x, ¿no? Un poco lo que les dije. Y eso en el contexto de ondas estacionarias, porque si yo tengo, por ejemplo, un tubo abierto en ambos extremos, o un tubo infinito abierto en un extremo, vamos a suponer. El último pedacito de ese tubo está libre, no está sometido a esfuerzo y es un vientre seguro, digamos, ¿no? Porque no está sometido a esfuerzo, es un máximo.
¿no? O una cuerda infinita donde el extremo, ahí tiene un extremo libre, que tiene un extremo, después se extiende hasta infinito, muy larga. Ese extremo libre siempre es un vientre porque no está sometido a esfuerzo. Si viene una onda que se excita de lejos, el extremo libre no está sometido a esfuerzo y por eso va a tener deformación nula, o sea, va a tener una amplitud máxima. Entonces, el nodo de desplazamiento entonces va a coincidir. Si yo tengo una onda de desplazamiento asociada a esa onda de densidad, si tengo un nodo de desplazamiento, o sea, si tengo cerrado un tubo, por ejemplo, en ese caso eso va a coincidir con un máximo de densidad, porque va a estar máximo deformado, porque está en una situación así. Y si tengo un vientre de desplazamiento, tendré un cero de densidad, o sea, se va a hacer, así como se arma la onda estacionaria de desplazamiento en un tubo, por ejemplo, vamos a hacer un tubo cerrado en ambos extremos, tengo dos nodos de desplazamiento y tendré dos ceros de desplazamiento, de amplitud, tendré dos ceros de delta rho, de densidad, ¿no? Entonces, un vientre que implica esto igual a cero, está asociado a un nodo de presión y de delta rho en la onda estacionaria por esta relación, ¿no? El delta rho es menos rho cero por la derivada de esto respecto de x, si esto vale cero, esto también vale cero. Y por otro lado, un nodo de desplazamiento, que implica que esto es máximo, la pendiente es máxima, es deformación máxima, o sea, esto es máximo o mínimo, y entonces el delta rho será el máximo positivo, el mínimo negativo, el máximo, en valor absoluto será un máximo. Están desfasadas en pi sobre 2 o en un cuarto de lambda. Entonces, se pueden dar si yo tengo una onda de desplazamiento donde tengo todos nodos y vientres, lo que son vientres de desplazamiento son nodos de presión y lo que son nodos de desplazamiento son vientres de presión y de densidad, ¿no? Bueno, aclarado esto, ahora vamos a considerar cuerda con dos puntos fijos. O sea, tenemos esta solución general, en x igual 0 fijamos el punto. No, tengo x igual 0, la amplitud vale 0, o sea, eso implica que de 0t es igual, es decir, tenemos que mirar esta expresión, en x igual a 0, esto es igual a 0. Esto, el coseno vale 1 y me queda b seno de omega t, o sea, esto implica que b seno de omega t tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Entonces, de la única manera que eso puede ser es que b sea igual a 0. Por lo tanto, esto lo tiro y me quedo con la solución a seno de kx, seno de omega t, ¿no? Eso ya lo habíamos argumentado antes. Luego, en x igual a l, esa expresión que sobrevive, también la amplitud tiene que ser igual a 0. O sea, epsilon de lt tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Y eso es igual a seno de kl por seno de omega t, ¿no? Que es lo que sobrevivió esto, evaluó en L, y eso tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Y de la única manera que eso sea posible es que KL sea n pi. O sea, este seno de KL tiene que ser igual a 0, y de la única manera que esto es posible es que, bueno, pongámoslo así, que este seno de KL sea igual a 0. Porque eso me lleva a que KL, bueno, y eso me lleva a que KL es igual a npi, para que esto sea 0. Reemplazo K por 2pi sobre lambda, L, y bueno, acá el pi con el pi se cancela, y veo que lambda es L sobre 2. ¿O no? No, dije cualquier cosa. A ver, lambda, lambda es 2L sobre N. No paso lambda multiplicando, esto es 2L dividido N. Entonces lambda me queda la condición para que esto
tener dos puntos fijos es que yo puedo tener lambdas que cumplan esta condición, que sean 2L sobre N. O sea, solamente hay algunas lambdas se pueden acomodar a esas condiciones, que son, bueno, la lambda más grande es la correspondiente a lambda F igual a 2L, ¿no? Esa es la lambda más grande que se puede acomodar a esa condición, se llama longitud de onda fundamental, y luego vamos dividiendo por n para encontrar las otras lambdas, donde n es 1, 2, 3, 4. Bueno, luego en términos de frecuencia, como nu es c sobre lambda, el nu n será el c sobre este lambda, o sea, el c por n sobre 2L. C por n sobre 2L, vemos que acá hay una frecuencia fundamental, y que es la más chica de todas, que está asociada a esta longitud de onda fundamental, que es la más grande de todas, y luego las frecuencias que pueden oscilar son n por esa fundamental, ¿no? Es decir, a n igual 2, 3, 4, 5, por nu f se le llama armónicos de esa fundamental. Entonces, son todas las que pueden vibrar, ¿no? Una cosa a destacar es que el espectro de frecuencia posible, es decir, con un punto fijo es continuo, es decir, y un medio infinito, ¿no? Porque si el medio es finito, no puedo tener, tengo condiciones sobre los dos extremos, ¿no? Si tengo una cuerda que fijo un punto y el otro extremo de la cuerda está libre, por ejemplo, es un vientre y un nodo. Entonces son dos condiciones fijas y ya no es, ya no pueden vibrar todas las frecuencias. Sería un caso similar a este, ¿no? O sea, tengo un punto fijo y una cuerda muy larga, y bueno, en ese caso el espectro de frecuencia es continuo o casi continuo, digamos, ¿no? Pero en la medida que cuando tengo dos puntos fijos, como el caso de una cuerda de una guitarra, solamente algunas frecuencias pueden vibrar. Las que se acomoden, tales que el perfil de la onda se acomode a las condiciones de contorno que le estoy pidiendo, ¿no? Y esto es lo que se llama una discretización o cuantización del espectro, ¿no? Es decir, el espectro se discretiza por poner estos dos puntos fijos, ¿no? Y menciono la palabra cuantización, bueno, acá escribo la fundamental. Ahora les digo, continúo, ¿no? Termino con esto, es decir, la fundamental, que es C sobre lambda fundamental. Y bueno, entonces hablo de, el espectro se cuantiza, ¿no? Y hablo de cuantización, ¿por qué? Porque por mecánica cuántica, ¿no? En mecánica cuántica van a ver que hay una ecuación de onda que no es la misma que esta, es una ecuación diferente de Schrödinger, donde en realidad las soluciones son como ondas, pero que indican, su módulo al cuadrado indica probabilidad de encontrar una partícula. Es un mundo de lo pequeño, digamos, rige el mundo de lo pequeño, y entonces cuando yo tengo un electrón o una partícula que está encerrada en un pozo de potencial, o sea que tiene prohibido salir del pozo porque las fuerzas lo mandan para adentro, para el pozo, cada vez que se sale hay una fuerza que lo manda para adentro, entonces en los límites del pozo se encuentra que tiene la función de onda vale cero, es decir, probabilidad cero de un lado y de otro, y eso significa que finalmente el espectro de energía posible, que está asociada a la frecuencia posible de esa onda, se discretiza, se cuantiza, que es lo mismo que pasa acá. Tengo dos puntos fijos y en los extremos del medio donde se propaga, se excito ondas o excito vibraciones, y bueno, entonces el espectro de posible frecuencia se cuantiza, se discretiza. ¿Sí? Bueno, es simplemente un comentario, ya van a ver mecánica cuántica en cuarto año. El fotón se puede ver, eso es dualidad onda-partícula, es decir, en mecánica cuántica no podemos hablar de partículas o de onda puramente, es decir, la materia o las entidades se manifiestan como partícula o como onda según lo que esté mirando. Pero no se sabe lo que son porque nadie las vio, pero si yo hago un experimento que hace que sea tal que me las manifieste como partícula, aparecen como partícula, y si no, como ondas. O sea, con electrones puedo hacer interferencia y puedo hacer colisionar un fotón con un electrón, por ejemplo.
y tratarlo como partícula, y los resultados también como corresponde. Bueno, entonces sigamos con física 3. Bueno, acá tengo ilustrado con dibujos de una cuerda de guitarra, ¿no? Vemos que los dos puntos fijos se acomodan cuando media lambda entra entre estos dos, o sea, lambda es igual a 2L, ¿no? Esta es la longitud del medio, y tengo un 0 acá y un 0 acá, voy de la media lambda, ¿no? Acá es cuando una lambda entera se acomoda, también se cumple 2L. Entonces, este es la fundamental, este sería el primer armónico, o si es n igual 2 le podemos llamar segundo armónico, y al primer armónico es la fundamental, lambda es igual a L, después tenemos 3 medias lambdas, 4 medias lambdas, o sea, 2 lambdas. Uno va viendo que los perfiles se tienen que acomodar a las condiciones que yo exigí, 2 puntos fijos, ¿no? Si el medio, si L tendiera a infinito, en ese caso, para un medio muy largo, en realidad el espectro se vuelve continuo, ¿no? Es decir, el espectro ya no está discretizado. Es decir, en un L muy grande, las longitudes de onda que se me pueden, la separación, la diferencia entre el lambda n y el lambda n más 1 es nada. Y lo mismo la frecuencia. Entonces es un diferencial directamente, y es por eso que digo que se me cuantiza el espectro, ¿no? Es decir, para verlo acá en términos de frecuencia, si yo tengo esta fundamental y resulta que L es infinito, la frecuencia fundamental es algo muy, muy pequeño. O sea, una fundamental es un diferencial de frecuencia, 2 fundamentales, inclusive 3 o 4, eso sigue siendo un diferencial de frecuencia. O sea, el espectro es continuo. Bueno, ¿podría como una soda normal, por ejemplo? O sea, uno puede excitar todas las frecuencias. Claro, es como sería el caso de un punto fijo. Bueno, tubo abierto en ambos extremos es un poco equivalente a esto, porque si yo tengo tubo abierto, tengo 2 vientres de desplazamiento, pero también tengo 2 nodos de presión. Entonces, necesariamente me tiene que dar el mismo resultado que antes, pero veámoslo desde el desplazamiento. Tengo 2 vientres, esto significa que la pendiente derivada de epsilon respecto de x es igual a 0, ¿no? Esta es la derivada de la función general, ¿no? Es decir, acá tenía un seno de kx, lo derivé y me da un k por coseno de kx. Y acá tenía un coseno de kx, lo derivé y me dio menos k por seno de kx. De la expresión, ¿la siguen o les tengo que mostrar la anterior? ¿Les muestro la anterior, la original antes de derivar? Porque yo la di tantas veces la clase que la veo en mi cabeza, pero no sé, por ahí. Dígame si quieren que... No, dicen, ¿no? La entienden. Entonces, acá tengo las derivadas respecto de x y me queda así. Esto tiene que ser igual a 0. No, esto tiene que ser igual a 0. En x igual a 0, esto es igual a 0. O sea, para todo tiempo. Y en x igual a 0, esto vale 1 y esto vale 0. O sea, me queda a coseno de kx seno de omega t. Sería ak seno de omega t. Bueno, en realidad... Esto es 0, me queda k seno de omega t igual a 0 para todo tiempo, y de la única manera que esto puede ser 0 para todo tiempo es que hace igual a 0. O sea, esto muere y me queda esto. Porque tengo 2 vientres, es decir, tengo un tubo abierto en ambos extremos. Los pedacitos de medio de los extremos no están sometidos a esfuerzo. Y entonces, al no estar sometidos a esfuerzo, no están deformados y son vientres. Derivada de epsilon respecto de x igual a 0. Entonces, acá esta primera condición me lleva a que a es igual a 0, y lo que me sobrevive es menos b seno de kx seno de omega t. Luego en x igual a L, esto también tiene que ser igual a 0, o sea, esta derivada igualada en L y t, para cualquier tiempo tiene que ser igual a 0, y esto es menos b k seno de kl seno de omega t igual a 0.
para todo tiempo. Y eso, de la única manera que ocurra es que este seno de KL sea igual a 0, o sea, es la misma condición que antes, ¿no? Vamos a desarrollarlo igual, pero es la misma condición que teníamos para dos puntos fijos. ¿No? Seno de KL igual a 0, implica KL igual a NPi, implica 2pi sobre lambda L igual a NPi. Paso el lambda multiplicando, el pi lo cancelo y me queda 2L sobre N. ¿No? Implica lambda N es 2L sobre N, igual a lambda F sobre N. Bueno, es todo lo mismo, ¿no? El lambda F es 2N, siendo N igual a 1, 2, 3. Y bueno, las frecuencias 9N serán N igual por C sobre 2L, donde C sobre 2L es la fundamental. ¿No? Es el mismo resultado que antes, porque en realidad tiene que ser porque también tengo dos nodos de densidad, de la onda de densidad. Entonces, como tengo dos nodos de la onda de densidad, si hago las cuentas para la onda de densidad, tengo que tener este resultado. Y como las dos están asociadas, es lógico que me dé el mismo resultado. ¿Se entiende? Bueno, y acá un poco están los casos, ¿no? Dos vientres. Tengo un vientre acá y un vientre acá. Entonces, este es media lambda. L es igual a media lambda. Acá tengo esto es una lambda entera, que pasa de un vientre a un vientre, una lambda entera. Acá me da una lambda entera más media lambda, ¿no? Para que pasar siempre de un vientre a un vientre, y así siguiendo. Acá serían dos lambdas enteras, acá dos lambdas enteras más media lambda, y así vamos planteando las condiciones para eso, ¿no? N igual 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ya falta poco. Ahora considero un tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro, o sea, un punto fijo en la onda de desplazamiento y un extremo libre, un vientre en la otra. O si no, al revés, donde tengo el punto fijo tengo el amplitud cero de la onda en densidad y vientre en el otro extremo. Entonces, esta es la expresión general. Yo digo que en x igual a 0, epsilon tiene que ser igual a 0, esto implica que de 0t es igual a, o sea, esto se hace 0 y en x igual a 0 me sobrevive esto, y esto vale 1 en x igual a 0, o sea que b seno de omega t tiene que ser igual a 0 para todo tiempo, y esto implica b igual a 0. O sea, esto es igual a 0, o sea, mi solución es a seno de kx por seno de omega t. Luego la derivada de esa solución es k respecto de x, es k por coseno de kx por a por seno de omega t, que es esto, ¿no? Entonces, en x igual a l, esta pendiente tiene que ser igual a 0, porque ahora tengo un vientre en el otro extremo, en l. Esto implica que esto, que es función de lt, tiene que ser igual a 0 para todo tiempo. Acá el coseno de KL vale, para que eso es cierto, el coseno de KL tiene que valer, no puse, el coseno de KL tiene que valer 0, ¿no? Para que esto se cumpla, y eso implica que KL es un número impar de pi sobre 2. Y eso me lleva... Bueno, reemplazo el k como 2pi sobre lambda n, y el pi con el pi se me cancela, y acá el lambda n lo paso multiplicando, y acá pongo 4L sobre 2n más 1, me va a quedar el lambda n. 4L sobre 2n más 1. También se discretiza el espectro, pero la longitud de onda fundamental es 4L sobre un número impar, ¿no? 1, 3, 5, 7... Así se va dando la longitud de onda fundamental, y la frecuencia está asociada a esto. Es, no entendí, ¿por qué tiene que ser la formación máxima en la parte del tubo abierto? En el del tubo abierto, porque tengo un vientre, no está sometido a esfuerzo. Al no estar sometido a esfuerzo, la deformación es nula, la derivada de epsilon respecto de x es igual a 0. ¿Por qué no está sometido a esfuerzo?
Y porque no hay nada que lo fuerce, está libre. El último está libre. Claro, los otros están afectados por Claro, los otros están afectados por los vecinos, de donde viene la onda y todo eso, mientras que ese está libre. Bueno, entonces la frecuencia fundamental será 2n más 1 por c sobre 4l, o sea, la c sobre lambda n. La frecuencia fundamental es c sobre 4l, es la mitad de la otra, y la longitud fundamental es el doble de la otra. Y bueno, y acá tengo el dibujo del caso. No tengo, me entra un cuarto de onda en la primera, ¿no? Un extremo fijo y otro libre. Paso de un nodo a un vientre. Después tengo una media lambda más un cuarto. Me tiene que entrar, y acá en la próxima me tiene que entrar una lambda más un cuarto, y así siguiendo. ¿No? Esto es para n igual 1, n igual 3, n igual 5, tiene que ser números impares. Es como que empieza del primer nodo y la otra. ¿Cómo? Como que empieza del primer nodo y la otra. Empieza el nodo acá tengo un nodo y acá un vientre. Claro, Acá en esta otra tengo un vientre y un vientre. se podría ver que directamente empieza del nodo del medio. Ah, sí, de acá, sí. Del primer nodo. En este acá, pero en esta tengo que empezar de acá. De acá a acá, sí. Bueno, y acá tengo otros dibujos, que yo, un tubo con agua y hago vibrar ondas acá, y bueno, acá tengo un nodo y un vientre, bueno, lo mismo que antes, pero con otro dibujo. Y después creo que ya, bueno, sí, después un resumen, sí. Entonces, una onda estacionaria, se puede lograr si fijo un punto del medio y trato de excitar al medio, lo perturbo, y entonces en principio voy a tener ondas que se propagan, pero rápidamente eso se van a disipar y ahí se me instala una onda estacionaria, que también se puede visualizar como dos ondas, como les mostraba recién en la figura dinámica, dos ondas iguales que se propagan en dirección contraria. Eso también da una onda estacionaria, ¿no? Es una onda que no se propaga, es solución de la ecuación de ondas, pero no se propaga, ¿no? La energía queda localizada entre las dos fuentes, empotrada en los nodos, ¿no? Ni la onda ni la energía se propaga, ¿no? Queda vibrando, oscilando, ¿no? La onda queda empotrada en los nodos. Si además establecemos condiciones de contorno fijas en dos puntos, solo algunas frecuencias pueden oscilar, todas ellas múltiplos de una frecuencia fundamental. Esa frecuencia fundamental depende de las propiedades del sistema, porque depende de la longitud del medio y de C, que depende de las propiedades del sistema. Es una cosa que ocurre con todos los osciladores, ¿no? Qué sé yo, un resorte, la frecuencia del resorte no depende de cómo haga oscilar el resorte, sino que depende del resorte, y lo mismo en el péndulo, ¿no? Es decir, depende de él y la gravedad, pero no depende de la amplitud de la vibración que yo existo. Bueno, acá sucede lo mismo. Es como cualquier oscilador o vibrador que hayan visto, ¿no? Acá lo pongo por escrito. Notemos que ni la frecuencia fundamental ni sus armónicos dependen del perfil de la onda ni de la excitación, solo dependen de las propiedades del medio. Bueno, y con esto terminaría la clase de hoy. Creo que la clase que viene va a ser más corta. Ahora me tomé las 2 horas, ¿no? Casi. Me falta. No, porque vine un poco más tarde, ¿no? 1 hora y 40. La clase que viene voy a empezar con matemática, con la teoría de Fourier, y después les voy a hablar de acústica, ¿no? De cosas acústicas, que son más curiosidades que otra cosa, pero están relacionadas con las cosas que estamos viendo.